Después de años de silencio, el mundo volvió a celebrar. Las bocinas, los aplausos y los tambores regresaban para llenar el vacío que dejó la Segunda Guerra Mundial. Era el 24 de junio de 1950 y Brasil se preparaba para inaugurar la Copa Mundial de Fútbol por primera vez en mucho tiempo. En el estadio se escuchaban coros que hablaban de unión, de esperanza y de un nuevo comienzo. Esta era la prueba de que la humanidad podría reencontrarse después de haberse despedazado en el campo de batalla. Además, el silbato del árbitro marcaba algo más que el inicio de un partido. Sellaba el regreso de la normalidad. Pero mientras en Maracaná se gritaban goles a miles de kilómetros de distancia, otro sonido rasgaba la madrugada. El estruendo seco de la artillería pesada, el motor de los tanques y el eco de los primeros disparos avisaba de lo frágil que son los tiempos de paz. El mismo día que el mundo creía haber recuperado su alegría, comenzaba una nueva ola de terror. Dos sinfonías opuestas que compartían una misma melodía. La promesa de libertad. En aquel 1950 el mundo gritaba goles mientras Corea gritaba auxilio, y en medio de todo ese estruendo valdría la pena preguntarse: ¿a qué suena realmente la libertad? En el año 1990, Corea del Sur recibe por primera vez en su historia una obra que hasta ese entonces estaba prohibida. Masacre en Corea era uno de los 3 grandes murales con los que Picasso denunciaría los horrores cometidos por Estados Unidos durante la guerra. Su obra simbolizaba en una sola toma todos los hechos posibles: campesinos fusilados, aldeas arrasadas y cuerpos reducidos a sombras. Una historia publicada por la agencia AP en el año 1999 descubrió al mundo que las fuerzas lideradas por Estados Unidos tenían la orden de disparar contra civiles en el conflicto. La polémica llevó a que el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, emitiera una declaración de arrepentimiento asegurando que sucedieron cosas que fueron incorrectas. En el año 2008, una comisión de investigación aseguró que se registraron más de 200 casos de presuntos ataques masivos por parte de los aliados, en su mayoría aéreos. Hoy sabemos que Estados Unidos lanzó más bombas sobre Corea que las que se lanzarían en toda la Segunda Guerra Mundial. Cuando en octubre de 1950 China cruza el río Yalu, la guerra cambió para siempre. Una decisión estratégica por parte de Mao llevó a que cientos de miles de voluntarios, la mayoría veteranos de la Guerra Civil China, irrumpieran en Corea del Norte. Una decisión que cambiaría la guerra de ser un ataque relámpago a ser un conflicto de larga duración. Uno donde la Unión Soviética se resistiría de participar y no enviaría tropas. La negativa de la URSS a participar directamente en el conflicto se sumaba a que durante la asamblea celebrada ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que buscaba la aprobación de una intervención militar en la región, Stalin no usaría su poder de veto para impedirlo. Hay quienes explican que esto ocurrió porque en ese entonces la Unión Soviética buscaba boicotear a la ONU por no reconocer a China como China y haberle dado su puesto a Taiwán. Por eso no vetaron la resolución, porque simplemente no estaban allí. Pero otras interpretaciones aseguran que lo que en verdad ocurrió es que la Unión Soviética no esperaba que en serio la ONU fuera a aprobar una invasión militar. Pero ocurrió por primera vez en la historia. Ocurrió. La respuesta de Estados Unidos no se hizo esperar. El aire se convirtió en su principal fortaleza y el uso de napalm, fósforo blanco y bombardeos estratégicos dejarían ciudades y campos reducidos a cenizas. Mientras tanto, en Washington, la Casa Blanca enfrentaba su propia división interna. Mientras que Truman defendía la prudencia y la contención hasta el paralelo 38, MacArthur desde Tokio exigía todo lo contrario. Quería avanzar sobre el norte de Corea y, de ser posible, atacar
China. Aprovechándose del gran prestigio que tenía ante la opinión pública, se dice que hasta llegó a sugerir a lo interno el uso de armamento nuclear. Pero la paciencia de Truman se agotó y no solo no se usarían armas nucleares, Douglas MacArthur sería destituido por poner al mundo al borde de una nueva guerra mundial y, más relevante aún, por insubordinación. Su cargo lo asumiría un nuevo actor en toda esta historia, el teniente general Matthew. Pero antes de marcharse, las tropas lideradas por MacArthur sufrirían las consecuencias de subestimar a los chinos. Al amparo de la noche, a pie y sin equipamiento de última generación, las oleadas chinas cercaron, confundieron y desgastaron a las tropas aliadas. En cuestión de días, el ejército chino haría retroceder a las fuerzas norteamericanas de regreso al paralelo 38. Pero eso era inaceptable, así que MacArthur decide que para diciembre de 1950 se haría una nueva ofensiva, la ofensiva definitiva, la que terminaría de una vez con la guerra y que reunificaría la península. Sin embargo, las condiciones climáticas de una Corea del Norte en invierno harían que sus soldados se enfrentaran a un campo de batalla con temperaturas de 30 grados bajo cero. Así, el ejército más poderoso del mundo sufriría una de las retiradas más vergonzosas de su historia. El territorio del norte que había sido conquistado es recuperado con ayuda de los chinos y, al llegar al paralelo 38, no se detienen. Seúl es tomado de nuevo por el norte y ahora que el mito de la invencibilidad estadounidense se había roto, era China quien quería reunificar la península. Pero la contraofensiva de Estados Unidos no se haría esperar y elevarían la apuesta. La impunidad aérea de la que gozaban los aliados solo pudo ser contenida gracias a la Unión Soviética. Buscando brindar apoyo, enviaron a Corea los aviones más modernos de aquel entonces, los MiG-15, y estos protagonizaron los primeros combates entre aviones a reacción de la historia. Ahora que Estados Unidos era respondido y rivalizado tanto por vía terrestre como por vía aérea, y con la llegada de un nuevo mando militar, el conflicto se estancaría. Para 1951 el frente de guerra se estabilizó alrededor del paralelo 38 y el conflicto se convirtió en una guerra de desgaste donde el objetivo era quebrar al bando contrario. Mientras tanto, la hambruna y las enfermedades azotaban a aquellos que estaban tanto en los puntos de conflicto como lejos de ellos. Y es entonces cuando comienza a plantearse una necesidad. Hay que negociar el fin del conflicto. Se comienza a barajear la idea de una negociación en la que Corea quedaría dividida y se definiría una zona desmilitarizada entre ambos polos. Los planes de Corea del Norte eran atacar rápidamente y declarar victoria, pero ahora estaban en una guerra de larga duración, por lo que estaban dispuestos a ceder, y para un proceso de paz en este tipo de conflictos el primer paso consiste en el intercambio de prisioneros de guerra. La Convención de Ginebra así lo indica y tanto Corea del Norte como China estarían de acuerdo. Querían a sus soldados de regreso y ellos regresarían a los prisioneros que tenían. Sin embargo, del otro lado no estarían dispuestos a negociar la paz tan fácilmente y Washington se niega a repatriar a los prisioneros. La dificultad de ponerse de acuerdo sobre qué prisioneros volverían y bajo qué condiciones transformó las mesas de negociaciones en otro campo de batalla. Y mientras tanto, en el terreno, la masacre continuaría un año más. En marzo de 1953, Stalin, el líder de la Unión Soviética y principal figura del comunismo, muere de un derrame cerebral. La URSS se concentra entonces en su sucesión y perdió interés en seguir prolongando el conflicto. En China, una dura situación económica y social interna limitaba las capacidades del gigante rojo de apoyar a cualquiera de sus aliados en la región. Y en Estados Unidos, la llegada de un nuevo presidente con voluntad de poner fin a la situación en Corea crearon las condiciones necesarias para facilitar
una negociación. Estos factores, sumados a la presión internacional y a la intermediación primero de la Cruz Roja y luego de la India, permitieron que después de casi 2 años se retomaran nuevamente las negociaciones. Pero aún había alguien que no estaba de acuerdo con negociar. Syngman Rhee, presidente surcoreano, se oponía a la firma de cualquier acuerdo de paz. Para él, la única paz aceptable era la reunificación bajo su mando, por lo que sabotea las negociaciones y libera a miles de prisioneros que debían ser intercambiados. Pero esto no cambia las cosas, y tras largas negociaciones y exhaustos por el costo humano y político de la guerra, Estados Unidos, China y Corea del Norte logran lo que parecía imposible. El 27 de julio de 1953 se firma el armisticio, que supone un alto al fuego en la península. El frente de batalla se consolidó como frontera y se estableció una zona desmilitarizada que sería custodiada por Corea del Norte y Estados Unidos. Corea del Sur nunca firmó. Syngman Rhee se negó, convencido de que aquel papel era una traición a su causa. De esta forma, cualquier negociación para la paz que se hiciera en el futuro tendría que hacerse entre Corea del Norte, Estados Unidos y China, los firmantes del acuerdo. Un acuerdo que no garantizaba la paz, pero que traía al territorio una tensa calma entre dos bandos que ya eran irreconciliables. Se estima que 1 de cada 10 coreanos que habitaba la península murió en el conflicto. Corea del Norte sufrió la peor parte al ver su territorio arrasado por los bombardeos de Estados Unidos y haber perdido el 20% de su población. La mayoría de estas pérdidas civiles, mujeres y niños que nada tenían que ver con el conflicto. Esta fue una guerra impulsada por el miedo de que el comunismo conquistara el mundo y alimentada por la promesa de una Corea unificada. Sin embargo, tras el armisticio, China consolidó su papel como potencia comunista, Corea del Norte reforzó el control sobre su territorio y la península quedó dividida. La capacidad de devastación de Estados Unidos y su incapacidad de imponerse ante ejércitos más pequeños que el suyo también se verían demostradas, aunque su fracaso en Corea no tardaría en ser invisibilizado por Vietnam. En Corea nunca se declaró formalmente la guerra por parte de ninguno de los involucrados, y técnicamente tampoco culminó. Quedaría registrada como una guerra civil que enfrentó a dos facciones irreconciliables en una guerra que terminó sin terminar, y en una historia donde no hubo vencedores, sino sobrevivientes.